Buenos días. Buenos días. Voy a hacer un artículo que puse en la librería Tercios Viejos en la web sobre la pérdida y recuperación de salsas 1639. En Alemania, en diciembre de 1638, el enemigo del imperio, duque de Weimar, sueco, tomó Brisach en la Alsacia. Trató de alojarse en el condado de Borgoña, pero los borgoñones, unidas sus fuerzas, le dieron una derrota y salió malherido, y muchos días después murió, o fue en alguna de las dos grandes batallas con los loreneses imperiales y borgoñones en abril de 1639. Ayudaría, sin duda, el gran amunicionamiento de la Borgoña que hizo en 1638 don Diego de Saavedra en su viaje. Fue un amunicionamiento de la Borgoña increíble, dejando miles de armas, de pólvora y de balas en una de las zonas de la Borgoña. Eso en 1638, en un viaje que hizo don Diego de Saavedra, que vino desde Milán. Bien. En julio de 1639 fue famosa la victoria que el emperador tuvo en Westfalia contra el Palatino, suecos, franceses y otros rebeldes del imperio. Y cerca de Lipsi, derrota de Vanier, general sueco, puestas en huida sus tropas hasta la Pomerania por Galaso, imperial. Y después el mismo Galaso derrotará al conde de Longavilla, francés, cuando iba a reunirse con Vanier desde Brisach. Vanier invadió Bohemia y fue derrotado por el archiduque Leopoldo. Bien, seguimos. En 1639, en Flandes, Richelieu mandó dos grandes ejércitos de más de 18.000 hombres cada uno a tomar Edín y Thionville. Edín desde mayo y rindió el 30 de junio después de algunos asaltos masivos rechazados. En Edín, donde los nuestros obraron maravilla y faltándoles la pólvora y no pudiendo aguardar al socorro. No se conoce la pérdida que tuvieron los franceses en esta plaza, aunque murieron más de 11.000 en ella. Y esto a pesar de estar cerca el infante cardenal y tener grandes escaramuzas, como avisa el marqués de los Vélez, que dice, y a una espada y rodela dicen haber muerto más de 6.000 franceses y prisión de todos los cabos, entre ellos el general Lamirel. Este aviso tenía que ser verificado desde Flandes. En Thionville, Piccolomini, con tropas del imperio y algunas hispánicas, socorría Thionville con una gran descubierta y un ataque a las trincheras del cerco el 6 de junio, con más de 5.000 muertos enemigos, y decía Piccolomini, en honra de la nación alemana y opresión de la francesa. Relaciones de los villanos dicen que enterraron más de 10.000 muertos y fueron más de 4.000 prisioneros. Después intentarían los franceses sobre Saint-Omer, pero el marqués de Fuentes los batiría cortándoles un puente y degollando 1.000 franceses. Hemos visto el ataque a Flandes ha sido tremendo en 1639 por parte de Francia, con más de 40.000 hombres atacando Saint-Omer y Thionville, conquistando Saint-Omer, aunque teniendo algún desastre, y también en Thionville no consiguiéndolo y teniendo un gran desastre, que enterraron, dicen los vecinos, más de 10.000 muertos y fueron más de 4.000 prisioneros. Eso en Thionville en 1639. En septiembre y octubre se dieron las dos batallas navales famosas, la previa al combate de Dunas, desconocida, y el combate de Dunas, del que salieron con poca pérdida los nuestros, mayor del enemigo, y misión cumplida en su esencia, con ayuda de Dios y las mareas. Y mientras seguían las armadas de Dunkerque haciendo presas y visitando las pesquerías holandesas. En Italia contraatacan pronto los católicos, conquistan Chencho, Verruga, Chivas y otras.
En abril ya ocupan el gran palacio del Valentín de Turín, en las afueras, y han batido las tropas que estaban fuera de Turín. Villanueva de Aste, Moncalvo, Saco en Turín, en el Burgo, Caen, Rosiñán y otras, hasta tomar en mayo Trín con un asalto por 12 partes espectacular, con 2000 muertos enemigos, otras relaciones dicen 800 y 400 prisioneros. El 4 de julio retoman los franceses Chivas, con pérdida de más de 2500 enemigos, ¿eh? Qué carnicería también en Italia. El 25 de julio, con un asalto nocturno, se tomará Turín, salvo la ciudadela, con 2000 prisioneros franceses en un asalto nocturno. Se toma Turín, salvo la ciudadela, que queda bloqueada. En noviembre los franceses tomarán Chieri, con 500 muertos defensores. Seguidamente será recercada a lo largo y recuperada por los católicos, con más de 3500 muertos enemigos. Y el bloqueo de la ciudadela de Turín seguirá hasta que en 1640 socorran el Casal I y seguidamente Turín los enemigos. Y ahora Richelieu decidía contraatacar en el Rosellón. En 1637 las tropas españolas intentaron tomar Leucata, opuesta a Salsas, en territorio francés. Fue socorrida por los franceses en 2 batallas, unos 1500 muertos por bando o unos 500 españoles. Ahora llegaban a España noticias de las prevenciones que se hacían en Narbona de armas y víveres, con 20.000 infantes y 4.000 caballos, con el príncipe de Condé y el duque de Luynes, gobernador del Languedoc. Entró el enemigo el 10 de junio de 1639 en el Rosellón por la parte de Opol. Hizo plaza de armas en Clairán y puso sitio a Salsas. Se acuartelaron por Salsas y Monsieur d'Espenand y de Plessis-Besançon, con 8.000 infantes, disponiendo la línea sobre Salsas y fortificando los cuarteles. El mariscal de Escombert, con toda la caballería y la mayor parte de la infantería, puso plaza de armas a legua y media de Salsas hacia Perpiñán, cortando avisos y asistencias. Salsas, ceñida por un costado de un estaño que en la creciente y vientos de la mar se une con sus aguas, y cesando este impulso queda un paso limitado y pantanoso, difícil de penetrar, y solo es fácil el camino sobre el que está situada la plaza. De forma antigua, fábrica de Pedro Navarro de materia muy sólida, y sus murallas de piedra de exquisita grandeza, y en ramparos y terraplenos con cortaminas y cortaduras, con la profundidad y capacidad de sus fosos, que en aquel tiempo se la tuvo en la expugnación como una de las mejores plazas de Europa. No se descuidaba el duque de Luynes en su continua batería del castillo de Salsas, pero pretendiendo el castellano vengar en los franceses la rabia que tenía con el traidor del castillo de Opol, usó de un ardid famoso que puso en ejecución sábado 12 del dicho, mandando disparar todas las piezas de dicha plaza con la media carga de pólvora, para dar a entender al enemigo que tenía falta de munición, con cuya traza se fueron acercando los franceses para su mayor perdición, y cuando el castellano vio lograda su intención, mandó disparar a un mismo tiempo con carga entera todas las piezas grandes y pequeñas de los baluartes, las cuales hicieron grandísimo destrozo en el enemigo, matándole más de 700 franceses, sin que de los nuestros muriera un solo soldado. Quedó muy picado el enemigo con esta burla y pretendió vengarse de ella. Mandó traer 11 piezas de bronce, además de 4 medios cañones con las que este día había batido la plaza, y todas por 2 partes comenzaron a ofender el castillo. Pero los de dentro, defendiéndose con su acostumbrado valor, mataron en este acometimiento más de 900 franceses y los demás se retiraron. El virrey de Cataluña, Santa Coloma, introdujo en Perpiñán, a su amparo,
a 4.000 infantes y 1.000 caballos, para que no depredasen el condado. Y dejando aparte las varias escaramuzas de caballería e infantería y pequeñas plazas atacadas alrededor de Salsas en estos días, en Salsas el enemigo perfeccionaba sus aproches y se mejoraba de puestos sobre la contraescarpa del foso. Las obras de fuera, por inacabadas, fueron abandonadas, con que dueño el enemigo del arcén del foso principal y dispuestas las baterías a su arbitrio, batió los traveses que le impedían el ataque, atravesó el foso y se arrimó al escarpe de la muralla, al pie de un torreón. Quiso valerse de minas para abrir brecha, pero la solidez y unión de las piedras de la muralla y las contraminas que tenía en su fábrica anularon sus intentos de varios días. A 1 de julio llegó aviso del castillo de Salsas de 25 de junio, a Perpillán, por medio de un perro de un artillero del castillo de dicha villa, en cuyo collar le pusieron cartas para don Juan de Meneses, alcalde de Perpillán, y para el marqués de Toralto y demás. El francés con 4 baterías batía el castillo por todas 4 cortinas y torreones, con bombas desde la de la colina de la puerta principal. También había desembocado el foso por lo bajo, quitado el agua de él, queriendo embestir el rebelín que mira el estanque. Tenía ceñido con trincheras todos los lienzos del castillo, fuera del lienzo del homenaje y del mismo arcén del foso, y otras 2 trincheras por las espaldas para darse la mano las unas con las otras, y todas muy profundas. Mientras se juntaba socorro con nuevas reclutas del país y tercios viejos que había en las fronteras, se pensó Salsas aguantaría el tiempo suficiente, pero fue expugnada por los franceses, aunque imposibilitados de disponer de brecha con la zapa o batería, y mucho menos por el beneficio de las minas, por la fortaleza de aquella muralla. Pero descubrieron las contraminas cuando daban forma a la mina, e introducidas por ellas al correspondiente que tenían dentro de la plaza, sorprendieron a la guarnición por dentro de la plaza y quedaron presos de guerra y muertos en la última refriega antes de rendirse en el presidio, un capitán mallorquín llamado Bartolomé Gili y Luis Mardón, jurado del lugar, que con otros rechazaron a picazos al enemigo hasta su muerte. Dijeron: Salsas se perdió, pero no con el debido honor de su alcalde, Miguel Lorente Bravo, castellano de Logroño. Se supo que tretó por 3 veces al enemigo con horniños a portillar al muro. La primera no le salió. La segunda hizo un agujero mediano que podían entrar 1 o 2 hombres. Daba a un sótano. Lo defendió por espacio de 1 hora un albañil de Perpiñán a solas con una lanza, y como pudo hizo ir a un muchacho a avisar del peligro. Acudieron gente de la tierra y algunos napolitanos que cargaron retirándose el enemigo, y tapando con una cuba el agujero. La tercera aportilló el enemigo al muro por la parte de la puerta e hizo en él un agujero harto angosto que sólo podían pasar 2 o 3 hombres, y se podía defender dicho portillo. No se hizo, entraron los enemigos. El alcalde, desde el homenaje, mandó retirar a los demás. Solo quedaron un capitán mallorquín llamado Bartolomé Gili y los naturales con Luis Mardón. Dieron su vida. Entró el enemigo en los baluartes y plaza de armas. Podía volarle con pólvora o ahogarle en agua, singularidad de este presidio, y nada de esto se hizo, sino que se rindió el alcalde a poco espacio, que pudo haberse defendido durante días en el homenaje, y se fue a Francia con una hermana suya y toda su hacienda. Y aquí terminan las comillas. Los franceses dejaron 2.000 infantes en Salsas con medios para perfeccionar las obras de afuera, y después tomaron a Canet y saquearon otros lugares abiertos. Desde el 24 de julio el virrey estaba con plaza de armas cerca de Perpiñán.
sin atreverse a dar batalla. En una muestra se hallaron más de 10.000 pagados y armados con sueldos del Principado. Iban aumentando con las reclutas que de toda Cataluña y España se juntaban. Los franceses en sus fortificaciones de Clairán, en Salsas y en Canet. Retrocedió Condé acuartelando sus tropas por Narbona, dejando la mayor parte del ejército acuartelado sobre la plaza de Salsas, guarneciendo Salsas con este ejército y otras defensas. Había opiniones de generales de no hacer una intentona costosa y arriesgada, pero el Consejo de Guerra y Estado quiso expresamente restaurar Salsas y no dar medio en España a Francia. Así pasó nuestro ejército el río desde Perpiñán en septiembre con 16.000 infantes con Balbases, hijo de Ambrosio Spínola, Santa Coloma, Torrescuso, San Jorge, Garay, Roo, Mortara, y muchos reclitas y cabos de la provincia o gente colecticia, que aunque numerosos al principio, se retiraron muchos después por la incomodidad de la campaña. El enemigo, viendo nuestro ejército, se fue retirando para poder valerse de las fortificaciones que tenía hechas a los abrigos de Salsas, y el 19 de septiembre el marqués de Torrecusa, o Torrescuso, con 4.000 infantes y alguna caballería, fue a reconocer el ejército del enemigo, el cual, viendo nuestra gente, avanzó. Los nuestros les acometieron haciendo la caballería e infantería maravillas. Les ganamos las fortificaciones y molinos, obligándoles a huir y valerse de una colina con buenas trincheras y rebelines, y alguna artillería. Toda la noche y la mañana del 20 escaramuzando, y a las 12 del mediodía se acometió a las trincheras y rebelines con notable esfuerzo. Los franceses nos rechazaron dos veces, y los nuestros les acometieron con un Santiago, y los catalanes, y trepando por las trincheras los pusieron en fuga a abrigarse en Salsas, y a una salida que hicieron de apoyo la degollaron nuestra caballería en el foso y Estrada en cubierta, quedando dueños de la colina, llegando hasta la puerta principal del castillo de Salsas. De los enemigos muchos muertos, no quedando en campaña más que los del castillo, que queda sin posible socorro inmediato, quedando los nuestros señores de las trincheras, bagajes y municiones. Murieron de los nuestros hasta 200 hombres y 500 heridos. Fue una de las más grandes jornadas por ser grande el enemigo, bien fortificado en puesto aventajado, parece una milagrosa derrota. Abro comillas. El enemigo se vio echado de su puesto, dio en huir, unos entraron en Salsas, otros en otras fortificaciones que también las ganaron los nuestros al día siguiente, como también la colina o padrastro del castillo, que con la artillería defendía a los franceses. Costó algunas vidas el sacarlos de allí. Hubo diferentes sucesos, pero al fin en este acometimiento se les ganaron todos sus puestos, artillería, bagaje y municiones, y les mataron más de 6.000 hombres, y de los nuestros hay muertos 450 y heridos más de 600, y la mayor parte son catalanes. Está nuestro ejército bajo de la artillería de Salsas, que no le puede ofender, aunque es verdad que no se les ha ganado el foso. Poco a poco se va ganando y desde allí ofender el castillo por 4 partes con la artillería, como también se quedan ahora haciendo hornillos para volar parte de sus murallas y rendirlo sin que nos cueste una vida, pues al enemigo le costó más de 6.000 en 40 días que lo tuvo cercado. Un inciso, vemos este año 1639 que ha sido terrible en bajas enemigas, bajas muy numerosas en las batallas de la Borgoña, gracias al gran amunicionamiento español el año anterior. En abril del 39 hubo dos batallas en la Borgoña, pero muy grandes, de 20.000 hombres, y fueron derrotados con una gran mortandad los franceses en ese ataque a la Borgoña. Al mismo tiempo, Richelieu mandó, como hemos dicho, 40.000 hombres y más
a Flandes, donde tuvieron una gran mortandad en Thionvilla, con enterrados más de 10.000 hombres. En Italia de nuevo tuvimos en Chivas y en Chieri 5.000 o 6.000 muertos, aparte de todos los muertos en Turín y en Trin, que eran otros 2.000 más. Y ahora llegamos a Salsas y vemos que en el cerco que tuvieron de 40 días los franceses sobre Salsas cifran hasta unos 6.000 muertos. Y en la batalla de la recuperación para sitiar los españoles Salsas, otros 6.000 muertos no quedando francés vivo en la campaña. Y yo me lo creo en este segundo caso. O sea, es tremendo, ¿no? Las bajas son 20.000, 30.000, llevamos ya. Abro nuevas comillas. Continuando el asalto, se introdujeron dentro del foso de la plaza, acometieron la puerta de la plaza sin medios para ello y dando tiempo a los franceses que, después del sobresalto, poblasen los parapetos y con repetidas cargas de mosquetería y artillería, en poco tiempo muertos más de 900 atacantes, culpándose a los cabos por permanecer dentro de los fosos expuestos sin reparo alguno y sin conseguir romper las puertas, No pusieron los petardos, no rompieron las puertas, se quedaron atascados y desde las murallas los batieron. Dicen que hasta 900 muertos españoles. Y hay que decir que si fuera la verdad esta cantidad de muertos españoles en este ataque a Salsas, sería el primer hecho con más mortandad de todos los que conozco de esta saga del 21 al 30. Aunque es verdad que hubo 1.200 muertos en la batalla antes de Lovaina, en 1635, pero eran compartidos tercios españoles y italianos, y en este caso dice 900 muertos solo los españoles, y hay que citar también la explosión de la capitana del Marqués de Santa Cruz, que no era en combate, estaba tranquilamente en el mar y explotó la nave. Es un ataque alien con 800 muertos, que son dos hechos desconocidos y son los que más bajas tienen, más que todas las batallas. Bien, abro otras nuevas comillas. El cardenal Richelieu decía, esperaba en París cómo el ejército francés se metía más en España y llegaba hasta Madrid, y el duque de Luynes que el ejército español no se atrevería a atacar la fortaleza de Salsas, esto escrito poco antes de su acometida por solo una pequeña parte del ejército español, que ganó unas defensas y destrozó Plaza de Armas, y con más parte ganó y destrozó a otro ejército en otro campamento. Le persiguió en su ida y le ganó bagajes haciendo un botín triple. Esto es cuando mueren los 6.000. Bien, y acometidos los franceses, no les pareció segura la eminencia del puesto que habían elegido y marcharon a Palma, dentro de Francia, 2 leguas de Salsas, y de allí a Narbona, donde estaban las demás tropas del ejército de Condé. Cierra comillas. Han trabajado los nuestros en hacer trincheras y fuertes reales para batir la plaza, además de los que habían, que suspende la vista a los que miran, y tiene su circuito más de legua y media con rebelines y piezas de artillería. Los sitiados han hecho diversas salidas en las que han llevado lo peor, matándoles muchísima gente. Y siendo el castillo inexpugnable, y la batería no le hacía ningún efecto, padeció nuestro ejército en esta jornada notablemente por causa de las muchas aguas, ahogándose algunos en los fosos y trincheras, enfermando muchos, muriendo muchos millares, con las cuales enfermedades se ha quedado el ejército en la mitad. El francés, cierto del daño nuestro por la enfermedad, procuró socorrer a los cercados el día de los difuntos, bajando con un grueso de la nobleza y caballería de Languedoc. Acometió sobre las fortificaciones y trincheras contra una buena rociada de balas de los tercios de Aragón y Valones, cayendo monsiures, y dando una segunda vez contra los 2 tercios se fueron retirando los pocos que quedaban, dejando aquello lleno de muertos, una jornada de las más lloradas, pues en ella perdieron la más lucida y mejor caballería de todas las fronteras.
Abro comillas. El príncipe de Condé, viendo la resistencia de la plaza y avisos de Monsieur d'Espenham desde la plaza que le decían que les daría tiempo a socorrer, se dispusieron los medios. El mariscal d'Escombert levó nuevas milicias en el ducado de Languedoc y solicitó asistencia de la Guienna, con gente y dineros del arzobispo de Narbona, obispos de Montpellier y Nimes y de otras diócesis. En poco tiempo juntaron más de 20.000 infantes y 4.000 caballos, con gente que voluntariamente o forzados seguían el ejército. Llegaron el 23 de octubre al terminar el día a vista de nuestra línea. Decidieron acometer luego, después, sin interponer la venidera noche, dando tiempo a reparar las defensas del sitiador lo que se pudiese. Los franceses no vieron nuestra defensa muy firme y dudaron, además de ser su ejército mayor que el sitiador, dudando de acometer en la noche, y así esperaron a la mañana siguiente en favor nuestro. Los franceses eligieron plaza de armas sobre lo alto, en las colinas, cuando hubo tormenta, viento, frío y granizo. Muchos abandonaron la plaza de armas y a la mañana siguiente desampararon el ejército, de suerte que el día que esperaba el de Condé acometer con poderoso ejército en nuestra línea, se halló a la mañana con poco más de 8.000 infantes y más de 10.000 picas y mosquetes abandonados por toda aquella campaña, y viendo su ejército deshecho juzgó retirarse. Pero conociendo Balbases y Santa Coloma la mala línea defensiva, en 8 días la dejaron perfecta contra otra tentativa del de Condé. Se entendió el francés quería socorrer la plaza por mar también. Para esto tenía armados bergantines y cantidad de barcas con gente y municiones, y víveres debajo de Leucata, abrigados con un trincherón con mosquetería. Se intentó quemarles, pero en la noche se perdió el rumbo. Al segundo intento, con otros pilotos y Diego Sánchez de Pardo, se pudo quemarlas, pero se quiso ganarlas por fuerzas y llegó y echó en tierra mosquetería. Atacó el trincherón, se apoderó de las barcas y se volvió a embarcar y volvió victorioso. 11 barcos y 2 bergantines presos con todos los pertrechos. Vaya triunfo. El de Condé, tratando de reunir las tropas de nuevo, y en el principio del mes de noviembre, llegaron de nuevo a vista de nuestro ejército, con las nuevas fortificaciones, que se extendían del lago a la montaña, impidiendo la venida del ejército francés con lo más impenetrable de nuestra línea en su preciso tránsito. Dividieron su ejército en 3 trozos, acometieron con resolución nuestra línea, quedando muchos franceses muertos en nuestros propios alojamientos, bien defendidos por castellanos e italianos, con Torrescuso y San Jorge. Rechazados los franceses, repitieron el asalto, pero sin mejorar la fortuna. Abandonaron precipitadamente el ataque, dejando más de 2.500 hombres heridos o muertos dentro de los fosos de la línea y en todo el alcance de nuestras armas. Se cierra comillas. Esto ha sido el intento de socorro francés, 2.500 muertos ahí muertos. De nuevo, segunda versión del intento de socorro francés. Abro nueva comillas y que dice: el desaguadero que por una parte tenía el castillo se les cerró por obra de un ingeniero catalán, y la plaza de armas se llenó con un palmo de agua. Esta agua y la del pozo se hallaban corruptas, que no se podían beber, porque estando en la plaza de armas enterrados más de 1.500 hombres, y habiendo llovido tanto, se empapó en la tierra el agua y llegó hasta el pozo con la corrupción de los cuerpos muertos. Y a fines de diciembre pidieron rendirse, y la nobleza española con piedad les concedió, pues nunca habría socorro. Amaneció el día de Reyes y se dio principio a su rendición. Salieron 1.000 infantes, 300 enfermos y 8 carros con sus ropas,
y los soldados salieron con el mayor gozo y júbilo que se pueda pensar, como si no hubieran rendido. Y no es de extrañar, porque si no hubiera socorro los podrían haber dejado morir de hambre. Bien, es una recopilación, una síntesis que yo extraje de mi libro Antología Bélica de Felipe IV, volumen 2, 1631-40, o el mismo libro, pero publicado por Difundia, Con balas de plata, volumen 1. Hemos visto que realmente 1639 es el annus mirabilis, más que 1625, más que ningún otro, sobre todo por el brutal intento de Richelieu, que de nuevo repite, porque en el 38 su intento también fue brutal, en el 35 fue brutal también, y en el 39 ha sido brutalísimo también. 40.000, 50.000 hombres en Flandes, 20.000 en la Borgoña, 15.000 o 10.000 en Italia, y luego 20.000 contra Salsas, otros 20.000 contra el Socorro, y en muertos estamos hablando, por ejemplo, en Salsas, citan 6.000 muertos en la conquista de Salsa francesa, 6.000 muertos en la recuperación de la campaña por parte española, 1.500 muertos dentro de Salsas, 2.500 muertos en el intento de Socorro, que ya son 16.000 muertos. Todo esto por hierro y enfermedad. Eso solo en el episodio de Salsas. Súmale los de la Borgoña, súmale los de Italia, súmale los de Flandes. Estamos hablando de 50.000, 60.000 muertos en este annus mirabilis, de verdad que es 1639 y que no se conoce. ¿Y por qué digo que es annus mirabilis? Porque precisamente, como he dicho al principio del artículo, en el Imperio alemán también hubo continuas victorias. Repito, en julio de 1639 fue famosa la victoria que tuvo el emperador en Westfalia contra el Palatino, suecos, franceses y otros rebeldes del imperio, y cerca de Leipzig derrota de Vanier, general sueco, puestas en huida sus tropas hasta la Pomerania por Galasso, y después el mismo Galasso derrotará al conde de Longavilla, francés, cuando iba a reunirse con Vanier desde Brisach. Vanier invadió Bohemia y fue derrotado por el archiduque Leopoldo. Queda claro que este annus es mirabilis totalmente. Gracias.